Señor Jesús, te amamos, Señor. Invocamos tu precioso nombre, Señor. Jesucristo, tu nombre es glorioso. Te agradecemos porque nos has dado un nombre sobre todo nombre, un nombre sin igual, Señor. Eres único, Señor, en los cielos y en la tierra no hay nadie como tú. Nos reunimos en este día para expresar tu multiforme sabiduría, para bendecirte, Señor, para recibir tu vida, Señor. Precioso Jesucristo, anhelamos recibir tu vida en este día, Señor. Dice Mateo capítulo 12, versículo 21, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Amén, Señor. Aleluya, Jesús. Jesucristo, tu nombre es nuestra esperanza, Señor. Amén. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Aleluya, Cristo. Nos unimos, Señor, a la adoración celestial, Jesucristo. Te amamos, Jesús, bendecimos tu nombre, Cristo. Te exaltamos, Señor. Te adoramos, precioso Cristo. Eres admirable, Jesús. Te admiramos, Jesús. Eres admirable, Cristo. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Te amamos, Cordero de Dios.
Te amamos, Cordero de Dios. Te amamos, Cordero de Dios. Te amamos, Cordero de Dios. Te amamos, Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy, y ahora sé. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy, y ahora sé. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy, y ahora sé. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy, y ahora sé. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste
sobre la roca estoy y ahora sé. Te amo, te necesito, y aunque el mundo caiga, yo jamás te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, y yo te amaré hasta que llegue el fin. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy y ahora sé. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Tú me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy y ahora sé. Te amo, te necesito, y aunque el mundo caiga, yo jamás te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, y yo te amaré hasta que llegue el fin. Cristo, amante de mi alma, Cristo, yo jamás te dejaré. Me tomaste de la oscuridad, sobre la roca estoy y ahora sé. Te amo, te necesito, y aunque el mundo caiga, yo jamás te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, y yo te amaré hasta que llegue el fin. Te amo, te necesito, y aunque el mundo caiga, yo jamás te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, y yo te amaré hasta que llegue el fin. Y yo te amaré hasta que llegue el fin. Jesús, decimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Te admiramos, Señor Jesucristo. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Levantamos cántico nuevo al que en el trono está. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él.
Santo, 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 es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la presión te canto, gloria a nuestro Rey. Tú eres mi todo Dios y yo te adoro. Santo, 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 es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Santo, 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 es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Me llenas, Cristo, de maravillas al escuchar tu nombre en los cielos. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viva, un gran misterio para mí. Me llenas, Cristo, de maravillas al escuchar tu nombre en los cielos. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viva, un gran misterio para mí. Santo, 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 es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Santo, 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 es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Revestido de arco iris, relámpagos y luz resplandeciente. Jesús, tu nombre es poder, tu agua viva, un gran misterio para mí. Santo, 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 es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Tú eres mi todo Dios y yo te adoro. Santo, 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 es el Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Con la creación te canto, gloria a nuestro Rey. Eres mi todo Dios y yo te adoro. Digno el Cordero que fue inmolado. Digno el Cordero que fue inmolado.
santo es Él. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Digno el Cordero que fue inmolado, santo, santo es Él. Sí, Señor, tú eres santo, Señor. Tú eres el Cordero que fue inmolado, Señor. Venimos a ti, Señor. Dice tu palabra que dice: ven a mí y come de mi pan, bebe de mi vino, Señor, que está preparado para ti, Señor. Así que hoy queremos, Señor, comer de tu pan y beber de tu vino, Señor, que has preparado por medio de tu palabra, Señor. Haz con nosotros como los que iban a Emaús, Señor, que ardía su corazón al hablarle tus escrituras, Señor. Así que hoy pedimos que arda nuestro corazón, Señor. Haz arder nuestro corazón, Señor, al hablarnos por medio de tu escritura, Señor. Danos de comer y danos de beber, Señor, del vino y del pan que has preparado para nosotros, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Haznos disfrutar del Cordero. Amén. Está un poco, bueno, está enfermo, entonces no va a poder asistir por unos días, pero pues aquí estamos nosotros y es pues que la palabra del Señor siga siendo hablada a través de la Escritura, y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que el Señor hable a través de su palabra. Señor Jesús, hoy invocamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te deseamos, Señor, te anhelamos. Y hoy estamos aquí, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para recibir tu instrucción, Señor, para recibir, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor. Hoy nuestros oídos están atentos a tu voz, Señor. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, para recibir tu palabra. Y como oraba Ángeles, Señor, haz arder nuestro corazón, Señor, mientras escuchamos tus escrituras, Señor. Mientras escuchamos acerca de ti, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, quita toda distracción de nuestra mente, Señor, para que podamos verte, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que esta palabra dé un fruto para ti, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda mis labios para hablar solamente tu palabra, Señor, que no sean mis ideas, Señor, sino lo que dice tu escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues ahorita que estamos empezando el año y que estamos empezando el nuevo ciclo de lectura, por así decirlo, de la palabra, pues empezamos a leer Génesis y hubo unas cosas que me sorprendieron muchísimo de toda esta parte de la creación y sobre todo de la comunión que Dios quiere tener con el hombre desde el principio. Ese ha sido su deseo de Dios desde el principio, pero quiero hablar como de dos cosas específicamente.
o más bien quiero hablar de cómo la iglesia, cómo nosotros como iglesia tenemos una labor y una como profesión, por así decirlo, delante de Dios, porque el Señor nos escogió, el Señor nos salvó y nos limpió de nuestros pecados, nos ha sanado de enfermedades algunos, y el Señor ha hecho muchas cosas buenas con nosotros, pero el ser hijos de Dios, el pertenecer a la iglesia, el haber recibido la salvación y el Espíritu de Dios no implica nada más como un beneficio para nosotros y no es algo solamente personal, sino el Señor también nos ha encargado y nos ha dado como una responsabilidad como iglesia. Y no es una responsabilidad que tiene que ver con el pastor o con una labor nada más en la iglesia local, sino tiene que ver con algo mucho más grande que nosotros mismos, con algo mucho más grande que nosotros como iglesia local, aún como iglesia en Zacatecas. El que nosotros hayamos pertenecido a la familia de Dios tiene que ver con el plan completo de Dios que empezó desde Génesis y que va a acabar con la venida de Cristo. Y nosotros hemos sido parte de eso, el Señor nos tomó como parte de ese plan. Y lo que quiero que entendamos es que es como la importancia y el peso que tiene esta profesión o esta labor que tenemos delante de Dios, porque a veces como que no le tomamos la importancia que es a asistir a la iglesia, a colaborar con los hermanos, a compartir la palabra unos con otros, aún en la comunión secreta con el Señor. A veces como que menospreciamos un poco esto, ¿no? Y pues es algo que el Señor ha hablado a mi vida muy fuertemente. Y ahora que he estado leyendo esta parte pues de Génesis, del principio en Mateo, con todo lo que ha pasado con los discípulos y muchas cosas, como que el Señor me volvió a recordar cuál es nuestro trabajo como iglesia y cuál es el peso de responsabilidad que tenemos, que es un peso eterno de gloria. Y creo que ahorita que está empezando el año es como un buen tiempo para poder reflexionar acerca de esto, de cómo, del trabajo y de la importancia que tiene nuestra colaboración con Dios en la historia divina, no solamente para nuestra vida personal, sino en la línea histórica de Dios que empezó desde Génesis. Entonces, quiero hablar de eso, de cómo más allá de que nosotros asistamos a la iglesia como algo personal, a veces nosotros, bueno, personalmente y platicando con algunas personas y tal vez algunos de nosotros también, creemos que asistir a la iglesia solamente es como para tener una conciencia limpia, ¿no? De que, bueno, voy a ir a la iglesia porque, pues para sentirme bien yo, ¿no? Porque si no voy a la iglesia a lo mejor el pastor me va a regañar que por qué no voy, o a lo mejor estoy alucinando, estoy lejos de Dios, pero pues ya por lo menos asistir a la iglesia como que hace que me sienta más o menos bien, ¿no? Pero el asistir a la iglesia, el asistir a una reunión como esta, va mucho más allá de eso, va mucho más allá de nosotros mismos y tiene que ver con, es impresionante porque vemos a lo largo de la Escritura varios aspectos acerca de la iglesia que tienen que ver con cumplimientos de los pactos de Dios, que tiene que ver con sacrificios, que tiene que ver con cosas que los hombres hicieron, que Dios mismo hizo, de los pactos que Dios hizo con los hombres. Todo eso implica el que asistamos a una reunión de iglesia, el que nosotros hoy estemos aquí y que a lo mejor es una reunión pequeña, a lo mejor pues hoy hay poquita gente, no sé por qué, pero el hecho de que nosotros vengamos, estamos cumpliendo incluso algunos de los pactos que Dios hizo con los hombres. El pacto que Dios hizo con David, el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, el pacto que Dios hizo con diferentes hombres en la Escritura. El que nosotros vengamos aquí, estamos cumpliendo con parte de ese pacto y de las promesas que Dios hizo a estos hombres. Entonces, el que nosotros tomemos nuestro lugar y le demos la importancia a la iglesia y a nuestro lugar y a nuestro papel que tenemos es muy trascendente y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Entonces, si entendemos nuestro trabajo y nuestra labor en este tiempo, en esta historia en la que nos tocó vivir, en esta temporalidad, vamos a poder colaborar con el Señor de una manera correcta. Entonces,
quiero ver dos cosas que implican este plan que Dios tiene acerca de la iglesia. Y estas dos cosas son el deseo que Dios tiene por tener comunión con nosotros y otra, establecer su gobierno o su reino sobre la tierra. Estas son como las dos partes más importantes que la iglesia tiene que cumplir o que tiene que ver con nuestra labor y con nuestro trabajo como iglesia en este tiempo. Y el Señor nos mostró estas dos partes o cómo la iglesia o la reunión de iglesia implica estas dos cosas, y nos lo mostró a través de diferentes modelos, por así decirlo. Específicamente 4 modelos, por así decirlo. El primero es el jardín del Edén, el segundo es el tabernáculo de Moisés, el tercero es el tabernáculo de David y el cuarto fue el templo de Salomón. Entonces, a través de estos 4 modelos, por así decirlo, el Señor fue mostrando su corazón acerca de lo que Él quería desde el principio y cómo el Señor aún tenía planeado un trabajo para nosotros como iglesia en este tiempo. Porque el jardín del Edén, el tabernáculo de Moisés, de David y el templo de Salomón eran solamente sombras de lo que íbamos a hacer nosotros como iglesia. Todo lo que el Señor nos mostró en estos modelos, por así decirlo, de reunión o de asamblea, fueron cosas que el Señor fue mostrando y dio como detalles específicos, pero eran solamente una imagen o una sombra, una tipología de lo que íbamos a hacer nosotros. Entonces, y esto es glorioso porque al final de todo podemos ver como en estas pequeñas partes cómo nosotros tenemos que trabajar con el Señor o el Señor cómo quiere que colaboremos con Él. Entonces, lo primero que vamos a ver es el jardín del Edén. Esto está en Génesis, en los primeros 3 capítulos. Y esta parte de los primeros 3 capítulos, o los primeros 2 capítulos, porque en el tercero es cuando el hombre se corrompe, pero en estos 2 capítulos de Génesis podemos ver el plan completo de Dios. Aquí podemos ver el deseo que Dios tiene en su corazón desde el principio, y podemos ver que este deseo que Dios tuvo con el hombre cuando lo creó, desde el principio tenía como este modelo, era como el prototipo de lo que Dios quería para el hombre, y lamentablemente el hombre se corrompió y tuvieron que pasar una serie de cosas a lo largo de la historia, pero podemos ver en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis que el Señor como que restaura esta comunión que el hombre tenía en el jardín del Edén, y por eso podemos ver que de esto se trata todo, en esto se cumple lo que el Señor quiere o el propósito de Dios. Aquí podemos ver por completo el corazón de Dios expuesto. Y es como Dios diciéndonos, hey, vean en estos 2 capítulos, esto es lo que yo he querido para ustedes desde el principio y esto es lo que yo quiero con el hombre para siempre. Entonces, en estos 2 capítulos podemos ver lo que Dios quiere, lo que Dios quiso y lo que Dios va a querer para la eternidad con los hombres. Entonces, no sé si leerlo completo. Sí, vamos a leerlo. Génesis capítulo 2. Desde el versículo 15. Desde antes se habla de cómo Dios creó todas las cosas, después cómo hizo al hombre y todo esto. Y a partir del versículo 15, el Señor empieza a hablar y empieza a interactuar con el hombre y empieza a mostrar qué es lo que Dios quería. Y podemos ver una interacción increíble entre Dios y el hombre en estos versículos. Dice Génesis 2:15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, no dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Okay. Entonces, aquí son pocos versículos y son como pocas cosas que el Señor habla con Dios, con el hombre. Pero lo que quiero que veamos es la interacción que Dios tenía con Adán. Antes de que el hombre cayera, antes de que hubiera esta barrera de pecado entre Dios y los hombres, el hombre podía interactuar con Dios, el hombre podía tener comunión con Dios de una manera que no podemos entender, aunque ahora por medio de Jesucristo podemos tener acceso a eso. Pero Adán no tenía pecado, Adán no tenía esta vergüenza que nosotros tenemos al acercarnos a Dios por simplemente tener una naturaleza pecaminosa. Adán no tenía que hacer sacrificios para acercarse a Dios, podía tener una conversación como la podemos tener tú y yo. Y aquí lo que podemos ver es cómo Dios le empezó a mostrar al hombre qué era lo que él quería. En el capítulo 1 también vemos cómo Dios le dice al hombre: multiplícate, fructifica sobre la tierra y señorea sobre toda la creación. Entonces Dios empieza como a mostrarle a Adán qué era lo que Dios quería para el hombre. Dios empieza a mostrar al hombre, Dios tenía una comunión con Adán. Después en el capítulo 3 vemos cómo Dios se acerca al hombre después de que el hombre peca, come del fruto, se esconde. Dice que Dios se acerca al huerto, dice que estaba ahí en la brisa de la tarde y dice que se empieza a pasear en el huerto y Dios llama a Adán como una interacción increíble de comunión con él. Entonces, esto es lo que quiero que veamos, que Dios siempre quiso tener comunión con el hombre, pero no solamente para tener una conversación, no solamente para darle órdenes, sino que Dios quería disfrutar del hombre y que nosotros como hombres disfrutáramos también de él. Dios puso al hombre en el jardín del Edén porque Dios quería que el hombre disfrutara y reposara en él. Dice que en el sexto día creó al hombre y en el séptimo día descansó. Y vemos después en otros capítulos en la palabra cómo habla acerca del día de reposo como algo que fue hecho para el hombre, para que el hombre descansara en Dios, para que el hombre pudiera reposar y el hombre pudiera disfrutar de él. Entonces, esto es lo que Dios siempre ha querido para nosotros con él, que nosotros disfrutemos quién es Dios, disfrutemos lo que él nos da, para que nosotros disfrutemos de la gloria de lo que es Dios. Y Dios obviamente quiere disfrutar también de nosotros, porque si no, no nos hubiera creado. Dios creó a los animales, Dios creó todas las cosas, pero Dios creó al hombre para que lo disfrutáramos. Nos creó para disfrutar de él. Este es nuestro propósito, que nosotros disfrutemos de él y él quiere disfrutar de nosotros. Otra cosa que podemos ver es que Dios quería mezclarse con el hombre para mostrar quién era él a la creación. Mientras el hombre podía tener comunión con Dios, mientras el hombre comía de este árbol de la vida que Dios le dijo: puedes comer de todo árbol menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también está el árbol de la vida, ¿no? Que es el del que vas a poder comer. Y si el hombre podía comer de este árbol de la vida y podía tener comunión con Dios, entonces iba a poder expresar la gloria de Dios sobre la tierra. Y también es parte de lo que Dios quería. Dice en el primer capítulo de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esto era porque Dios quería mostrar quién era Él a toda la creación, pero a través del hombre. Entonces nosotros como hombres somos el instrumento que Dios quiso utilizar para mostrar su gloria. Obviamente podemos ver la creación y también podemos ver la gloria de Dios, ¿no? A mí me encanta ver, por ejemplo, las estrellas en la noche, aquí que sí se ven, en la Ciudad de México no se ve para nada, pero aquí puedes ver al cielo y son unas cosas increíbles, o sea, los atardeceres, luego también cuando vamos en el carro, por ejemplo, y se ven, o sea, son paisajes increíbles. Y aún en eso podemos ver la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no solamente radica en lo bonito que se ve la creación, sino también en quién es Dios. Y para eso utilizó Dios al hombre, para eso quiere Dios utilizarnos, para mostrar su carácter, no solamente su belleza, sino quién es Dios y cómo actúa. Y para eso Dios nos hizo, porque nosotros somos los únicos que podemos manifestar el carácter de Dios, su naturaleza, su amor, su misericordia, todas estas cosas que, por ejemplo, un animal no podía mostrar, ¿no? Como
un animal podría mostrar misericordia, ¿no? O algo así, o amor, ¿no? Y el hombre es el único que puede mostrar esas características de Dios. Por eso Dios nos creó de esa manera. Y mientras el hombre tenía comunión con Dios, mientras más tiempo pasara con Él, más podía mostrar su gloria y más podía manifestar y llenar la tierra con la gloria de Dios. Y este era el propósito de Dios antes de que el hombre pecara. Que el hombre disfrutara de Dios, que el hombre se hiciera como Dios, se multiplicara y que toda la gloria de Dios fuera manifestada sobre la tierra y fuera su reino fuera establecido, su gobierno. Pero pues sabemos que el hombre cayó, el hombre pecó y todo esto se tuvo que romper, por así decirlo. La comunión con Dios se detuvo y tuvo que cambiar por completo lo que el Señor quería. Pero el Señor no desistió, el Señor no se rindió con el hombre, y porque el deseo de Dios sigue siendo ese. El deseo de Dios sigue siendo tener comunión con nosotros. Y a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre lo desobedeció, Dios dijo, no me importa, yo voy a hacer algo para que el hombre pueda tener otra vez comunión conmigo, y empezó a restaurar a toda la humanidad desde el principio. Ok, vamos a ver rápido 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Porque esto es lo que el Señor quería con Adán en el jardín del Edén, pero es lo que ahora nosotros también podemos tener con Él. 2 de Corintios 3, 18. Dice... Okay. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, en este versículo podemos ver que mientras nosotros miramos a Dios, mientras nosotros contemplamos más quién es Dios, mientras nosotros pasamos más tiempo de comunión con el Señor en el lugar secreto, mientras pasamos más tiempo en las Escrituras viendo quién es Dios, viendo cómo actúa, viendo lo que Él quiere hacer, viendo cómo obra a través de los hombres, viendo todo lo que el Señor es. Mientras nosotros contemplamos eso, mientras, como dice aquí, mirando nosotros como a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen de gloria en gloria. Entonces, mientras nosotros más contemplamos a Dios, mientras nosotros vemos más características de quién es Dios y disfrutamos de Él, entonces como un espejo nosotros somos transformados y podemos reflejar la gloria de Dios. Mientras más contemplamos al Señor, más somos como Él y más podemos expresar su gloria y más podemos cumplir el propósito que Él quería desde el principio, que era manifestar su gloria sobre la tierra. Y gracias al Señor Jesucristo ahora podemos tener este acceso otra vez. Es impresionante porque lo que Adán perdió como el primer Adán o como el primer hombre, Jesucristo como el postrer Adán lo pudo recuperar. Y ahora nosotros tenemos otra vez ese acceso al Señor, podemos otra vez tener esa comunión íntima con Él. Y mientras somos transformados, mientras vemos su gloria, somos transformados a su misma imagen. Y ahora otra cosa que quiero ver, que quiero que leamos. Este versículo realmente conmovió mi corazón mientras lo estaba leyendo. Es Génesis 3, versículos 8 y 9. Ok. Ahora esto de la comunión con el Señor, a veces también lo vemos como un mandato, ¿no? Como una orden, como del Señor diciéndonos, tienes que tener comunión conmigo, tienes que acercarte, tienes que leer todos los días la palabra, tienes que orar todos los días. Y a veces lo vemos como algo pesado, ¿no? Por lo menos para mí, cuando no estoy en el espíritu, que estoy en mi carne, se me hace algo pesado, ¿no? Y a veces es como, bueno, tengo que leer, tengo que cumplir con el programa, ¿no? Tengo que otra vez orar o lo que sea. Pero tenemos que entender que la comunión con Dios va más allá de un mandamiento de Dios, como del Señor que nos dice, tienes que tener comunión conmigo. Más allá de un mandamiento, tenemos que entender que es un deseo del corazón de Dios. Cuando nosotros comprendemos que Dios tiene sentimientos como nosotros y que podemos comprender lo que hay en su corazón y el Señor nos muestra eso, es algo que nos conmueve y que nos transforma y que nos hace dar todo por el Señor. Y cuando estaba leyendo esto, pude ver el deseo del corazón de Dios de una manera
que me sorprendió muchísimo y que realmente conmovió mi corazón, y a ver si no lloro porque siempre me pasa esto. Ok, Génesis 3 del 8 y 9. Después de que ya el hombre pecó, la serpiente engañó a Eva, Eva comió del fruto y luego se lo dio a Adán. Y ya dice que cosieron hojas de higuera, estaban desnudos. Y luego dice que viene Dios al huerto. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y estoy seguro que esto es algo que Dios hacía constantemente, ¿no? Que llegaba, se paseaba en el huerto, dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces yo me imagino que Dios esperaba encontrarse con Adán y tener otra vez esa comunión que tenía, ¿no? Esa comunión íntima, ese gozo de Dios al ver a su máxima creación, que era el hombre, verlo disfrutar con su mujer. Me imagino que Dios llegó como esperando algo, otra vez tener esa comunión con los hombres, disfrutar de ellos y que ellos disfrutaran de él otra vez. Pero de repente dice que no los encuentra y que estaban escondidos. Y esta pregunta que Dios le hace fue lo que conmovió mi corazón. Dice, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y esto es algo que el Señor todo el tiempo está preguntando hacia nosotros. ¿En dónde estás? Y cuando nosotros, por causa del pecado, nos alejamos del Señor, cuando estamos lejos de su presencia, cuando no buscamos al Señor, cuando no buscamos la comunión con el Señor no se enoja con nosotros nada más como de, este pecador ya no me busca, sino el Señor se conmueve y el Señor nos desea y el Señor nos busca todo el tiempo y nos dice, ¿dónde estás? Porque el Señor nos desea, el Señor nos anhela, el Señor todo el tiempo nos está buscando para tener comunión con Él. Y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y a lo mejor nosotros estamos en nuestras actividades, a lo mejor enfocados en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en lo que sea. Pero el Señor todo el tiempo está buscándonos y está buscando esa comunión con nosotros, está esperando a que nos acerquemos a Él, a que disfrutemos de su presencia. Él quiere disfrutar de nosotros, pero de repente no nos encuentra. Pero en vez de desecharnos o en vez de el Señor molestarse, el Señor se conmueve y nos dice, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Y otra vez se acerca a nosotros y nos busca, como lo hizo con David. Hemos estado viendo la historia de David y me sorprende cómo David la regó una y otra vez, pero el Señor nunca lo dejó. El Señor todo el tiempo se acercaba a él y lo buscaba. Podemos ver con Natán, por ejemplo, ¿no? Como después de que pasó esta situación con Urías y con Betsabé, David estaba alejado de Dios, ¿no? Decía Gus que por casi un año estuvo lejos de la presencia de Dios, pero el Señor aún así no lo dejó. Y sí lo reprendió, le dio su surtida, le dijo, tú eres este hombre que la regó, que había este hombre con una corderita y ya conocemos esa historia. Pero otra vez es como el Señor regresando a David diciéndole, ¿dónde estás? Diciéndole, tienes que tener comunión conmigo, te alejaste de mí y la regaste, pero yo quiero estar otra vez contigo. Y yo creo que David es uno de los ejemplos más grandes de lo que es tener comunión con Dios y de lo que es que Dios disfrute del hombre y que el hombre disfrute de Dios. David era un hombre que disfrutaba al Señor al 100% y lo podemos ver en todos sus salmos. Todos los salmos que escribió David, el Señor hablaba de cuánto amo tu presencia, cuánto amo estar en tus atrios. Escribió el Salmo 27:4 que dice, solo una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Para David lo único que le importaba era estar en la presencia de Dios. Después vemos en otro salmo como dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, por tu presencia, ¿no? Y esto estaba pasando cuando David estaba lejos de la presencia de Dios, cuando estaba siendo perseguido, me parece que por Absalón. Dice que estaba lejos de Dios, estaba en otro lugar porque no podía estar en el tabernáculo. Y físicamente David no podía estar en una reunión de iglesia, por así decirlo, y David anhelaba eso y decía, no puedo estar en tu presencia, no puedo estar contigo, pero extraño eso, y como un ciervo brama por las aguas, así mi alma te necesita y quiero estar ahí y disfrutar de esas aguas.
David amaba la presencia del Señor porque David también sabía cuánto Dios ama tener comunión con nosotros. Y para eso el hombre fue creado. Entonces, cuando estaba leyendo esto, la verdad, fue algo que conmovió mi corazón porque fue como el Señor diciéndome, ¿en dónde estás tú? Realmente, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro interés? ¿En dónde está nuestra vida? ¿En qué lugar en la vida de Dios está nuestro corazón? Y el Señor está preguntando todo el tiempo, ¿en dónde estás? Y todos los días cuando despertamos, esa es la pregunta que el Señor nos hace, ¿en dónde estás? Porque el Señor se quiere acercar a nosotros y quiere tener comunión con nosotros una vez más. Y podemos a lo mejor responder como Adán, pues como estoy en pecado, pues me escondí, ¿no? Y prefiero estar lejos de ti para que no me hagas nada, porque tengo vergüenza de estar delante de ti. O podemos, por medio de la sangre de Cristo, decirle, Señor, aquí estoy. Y el Señor nos pregunta, ¿en dónde estás? Y nosotros responderle, aquí, Señor, aquí estoy en tu presencia, como siempre lo has querido. Ok. Entonces, esta es la primera parte, el deseo que Dios tiene de tener comunión con nosotros. La otra parte es el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces, vemos en Génesis capítulo 1, me equivoqué de versículo, pero déjenme buscarlo aquí. Génesis 1, versículo 28. Génesis 1, 28 dice, los bendijo Dios y les dijo a los hombres, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, esta es la otra parte que el Señor quería acerca de los hombres, que el hombre estableciera el gobierno de Dios sobre la tierra. Que el hombre estableciera el reino de Dios, que se extendiera, como dice aquí, que se multiplicaran y que fructificaran, que se multiplicaran y que señorearan sobre toda la creación. Y ahora, ¿por qué Dios quería esto? ¿O cuál es la importancia del gobierno de Dios? Y lo primero que tenemos que entender es que un gobierno, cualquier gobierno, establece las leyes o establece el reino o lo que sea, las leyes, por medio de la naturaleza o de los deseos de la persona que establece las leyes. Entonces, para explicar esto es, por ejemplo, una persona que es buena, quien sea, digamos un presidente o lo que sea, ¿no? Un rey, establece una ley conforme a los deseos de su corazón, conforme a lo que él quiere. Entonces, si una persona es buena y tiene buenos deseos, entonces la ley que va a establecer va a ser una ley buena. Y una ley siempre es para que el comportamiento de las personas cambie, ¿no? Para que las personas sigan cierto comportamiento. Entonces, si una persona buena establece unas buenas leyes, entonces las personas que se rijan bajo esa ley o bajo ese gobierno van a actuar de una forma correcta conforme a la naturaleza de ese hombre que es bueno. Pero si un hombre es malo y tiene malos deseos, la ley que va a establecer va a ser conforme a sus deseos y va a ser conforme a su naturaleza. Y entonces las personas que sigan esa ley van a actuar de una forma corrupta y van a actuar de una forma igual a la persona que creó esas leyes. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? ¿Sí? Ok. Entonces, todo lo que Dios quería que el hombre hiciera era que el gobierno de Dios se estableciera sobre la tierra para que toda la creación y todos los hombres actuaran conforme a la naturaleza de Dios, que es una naturaleza santa, que es una naturaleza divina, para que toda la tierra caminara o se dirigiera de una forma conforme a la naturaleza de Dios. Y esto es lo que Dios quería y por eso Dios quería establecer un gobierno y por eso Dios sigue queriendo establecer su reino sobre la tierra, para que los hombres actúen conforme a su naturaleza. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos no solamente vemos ordenanzas, no solamente vemos como mandamientos, si lo vemos más profundamente, podemos ver que los 10 mandamientos nos hablan de quién es Dios.
Cuando vemos los 10 mandamientos que dicen no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, todas estas leyes que Dios estableció, no solamente son acciones que el hombre tiene que cumplir, sino son cosas que nos muestran quién es Dios y cómo actúa. Porque Dios no mata, porque Dios no roba, porque Dios ama a su prójimo. Todas las leyes que Dios estableció son cosas que Él mismo ha cumplido porque es su naturaleza, porque es su esencia. Y por eso Dios quería que el hombre estableciera su gobierno sobre la tierra y aún lo desea. Pero después de que el hombre pecó y que se corrompió su naturaleza, entonces el gobierno de la tierra empezó a cambiar y entonces el que ahora está gobernando y el que ahora gobierna sobre la tierra es Satanás. Y podemos ver ahorita todas las leyes que se establecen, ¿no? Y sobre todo últimamente, ¿no? Que las leyes a favor del matrimonio entre mismos sexos, incluso estaba viendo una noticia de que probablemente en este año se empiecen a legalizar algunas drogas también para uso recreativo. La marihuana, por ejemplo, ya en algunos lugares ya es algo legal, pero decía en esta noticia que este año es muy probable que otras drogas también se empiecen a legalizar. Y podemos ver que todas las personas que establecen estas leyes y que establecen este gobierno están corrompidas y están actuando y están estableciendo las leyes conforme a su naturaleza pecaminosa. Pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de cambiar eso por completo y de que el gobierno de Dios se establezca sobre la tierra. Y es algo que también de repente como que perdemos de vista, que nosotros como iglesia, a lo mejor les digo, podemos verlo como a simple vista y a lo mejor somos una iglesia pequeña en este lugar específicamente, a lo mejor nos podemos sentir de repente como que, pues yo, ¿qué hago en la iglesia? ¿No? ¿Cuál es mi trabajo en la iglesia? ¿No? ¿Qué puedo hacernos? Y nada más llego y me siento y escucho y ya, ¿no? O sea, como, ¿qué de trascendencia puede tener mi trabajo en la iglesia, ¿no? Pero cuando entendemos que mientras nosotros nos acercamos al Señor, cuando oramos delante de su presencia, cuando juntos cantamos al Señor y declaramos su palabra, estamos literalmente moviendo todo lo que pasa en el ámbito espiritual. Ya Gustavo nos ha hablado de esto también, ¿no? Que hay ángeles, que hay seres celestiales, que hay demonios que se mueven y que gobiernan todo el planeta, toda la tierra. Y estos gobiernos que están corrompidos están siendo dirigidos por demonios, por huestes espirituales de maldad. Pero nosotros cuando oramos, cuando nosotros tomamos nuestro papel como iglesia, cuando intercedemos a favor de la iglesia, cuando cantamos a favor de la iglesia, cuando oramos unos por otros, cuando empezamos a actuar de una manera santa conforme al Espíritu, entonces el gobierno de Dios se empieza a establecer sobre la tierra. Hoy no voy a hablar de esto, pero también en el tabernáculo de David podemos ver cómo el gobierno de Dios o el reino de Dios se estableció en el tiempo en el que David estaba reinando. David era el rey de Israel. David era el hombre que estaba reinando sobre el pueblo de Israel en ese tiempo, pero realmente el que gobernaba en el espíritu o el que estaba gobernando realmente en ese tiempo era Dios mismo, porque David le había dado a Dios el lugar que correspondía, y podemos ver que el reino de David fue el más próspero en Israel. Fue el que más pudo conquistar pueblos, fue el mejor tiempo para el pueblo de Israel cuando David estaba gobernando, y no solamente porque era David, sino porque él estableció el tabernáculo, y esto tiene que ver también con la iglesia, pero ahorita no vamos a ver eso. Pero tiene que ver también con lo mismo, con el gobierno de Dios que se tiene que establecer sobre la tierra. Entonces, nosotros ahora como hombres, como hijos de Dios, que nuestro espíritu ha sido regenerado, que hemos sido salvos y que nuestra naturaleza caída ha cambiado por completo, o tenemos todavía esta lucha entre nuestra naturaleza caída y la naturaleza divina, tenemos que permitir que la naturaleza de Dios crezca y se exprese en nosotros para que podamos establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y esta es nuestra labor también como iglesia, el que nosotros gobernemos, por así decirlo, sobre la tierra. Y no solamente, o más bien no hablo como de que nos metamos a la política o algo así, ¿no? Que nos lancemos a gobernador o algo así,
sino que todo esto es en el espíritu, es en un ámbito espiritual. Cuando nosotros caminamos en santidad, cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, incluso cuando venimos a reunirnos como iglesia, que estamos cantando al Señor, que estamos escuchando la palabra, el que nosotros nos reunamos también implica que el gobierno de Dios se establezca sobre la tierra. Y por eso es bien importante y por eso es trascendente que entendamos el peso que tiene el que nosotros actuemos de una manera adecuada como iglesia, como hijos de Dios. Les digo, el hecho de que ustedes hoy estén aquí o que asistamos a la iglesia trasciende mucho más allá de nada más un deseo personal de, pues quiero ir a la iglesia porque qué bonito es estar ahí cantando o escuchar la palabra, sino que cuando nosotros asistimos estamos cumpliendo el gobierno de Dios sobre la tierra. Y eso es trascendente, a lo mejor no lo vemos físicamente o nuestros ojos no lo ven, pero aún en un ámbito espiritual esto trasciende a la eternidad y esto trasciende los cielos y todo lo que está pasando a nivel espiritual. Y por eso es bien importante que nosotros colaboremos con el Señor en esto y que no dejemos de asistir a la iglesia, que no dejemos de colaborar en todo lo que hacemos. Les digo, a lo mejor podemos pensar que nada más el asistir no tiene como mucha importancia, pero eso también quiero decírselos. Nuestro trabajo como iglesia o nuestro ministerio eterno es ser sacerdotes delante de Dios, ser reyes y sacerdotes. Esa es como nuestra principal actividad en la iglesia. A lo mejor, como les digo, puede haber como diferentes lugares o diferentes ministerios en la iglesia. A lo mejor están los de la alabanza, a lo mejor están los que cuidan a los niños, los que están en la limpieza, lo que sea, los que hablan la palabra, o bueno, Gustavo que comparte. Y hay como diferentes actividades que se pueden hacer en la iglesia. Y a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Cuando era más chico, que todo el tiempo estaba buscando como, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? ¿Cuál es mi ministerio? ¿No? A lo mejor, no sé, me voy a dedicar a compartir en las calles, voy a ser maestro de niños, voy a ser, a lo mejor, estar en la alabanza, no sé, como que tenía muchas ideas y me metí a todos los ministerios habidos y por haber, ¿no? De hecho, me hacían burla porque de repente me tocaba estar en un tiempo de alabanza, pero también me tocaba estar en el sonido y también me tocaba dar clase con los niños y así tenía todos mis horarios, o por así decirlo, estaban llenos de actividades en la iglesia, porque no había encontrado como cuál era mi lugar, cuál era mi ministerio. Pero pues mientras crecí todo, el Señor me mostró que nuestro principal ministerio, y es un ministerio que tenemos todos, es ser reyes y sacerdotes delante de Dios. Y esto implica que nosotros ministremos delante de Dios. Por eso es bien importante el tener comunión con Dios otra vez. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, estamos cumpliendo nuestro ministerio sacerdotal. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, nos ponemos a leer y luego oramos con eso y tenemos comunión con Dios, estamos cumpliendo el ministerio principal de todos nosotros, de toda la iglesia. Y eso trasciende también a lo que el Señor quiere hacer. Y a lo mejor tú puedes estar toda la vida en la iglesia solamente sentado escuchando la palabra que se comparte. Pero cuando tú tienes comunión con Dios y no pierdes esa parte, entonces el Señor te empieza a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Y entonces a lo mejor delante de los hombres al parecer no haces nada, pero delante de Dios estás cumpliendo un ministerio glorioso. Y es impresionante porque hay muchas actividades que el Señor nos guía a hacer, pero esto también tiene que venir de la presencia de Dios. Por ejemplo, a lo mejor tú estás leyendo la palabra, estás teniendo comunión con Dios, estás orando en tu cuarto, cerrada la puerta, y de repente mientras estás orando y mientras estás leyendo la Escritura, de repente el Señor trae una carga en tu espíritu, a lo mejor por ir a los hospitales, ¿no? a orar por la gente, o a lo mejor a darle de comer a los pobres, ¿no? O a lo mejor ir a visitar a alguien que está enfermo, o alguien que no ha asistido a la iglesia y que a lo mejor está deprimido, no sé, hay muchas cosas que el Señor nos puede guiar a hacer, y el Señor pone esa carga en nuestro corazón y entonces lo hacemos, y a lo mejor nadie se entera, a lo mejor nadie se da cuenta, pero delante de Dios estamos cumpliendo lo que el Señor quiere hacer, y cuando lleguemos delante de su presencia en aquel día, ya sea que muramos o que Él venga, el Señor nos va a decir, bien hecho siervo fiel, porque cumpliste lo que yo te mandé a hacer. Y por eso les digo que no importa
a lo mejor el lugar que podemos tener como actividades en la iglesia mientras cumplamos nuestro ministerio sacerdotal delante de Dios. Primera de Corintios 1:9 habla de esto, ¿no? ¿Puedes ponerlo, Charles, por favor, para no buscarlo? Es nuestro llamamiento eterno. Mucha gente también en las iglesias dice, es que no sé cuál es mi llamado, a lo mejor, o dice, no, es que mi llamado es a ser pastor, mi llamado es a predicar, mi llamado es ser misionero, pero nuestro llamado principal es tener comunión con el Señor. Y ahí dice, fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Señor. Ese es nuestro principal llamado para todos. Y mientras cumplamos con ese llamado, vamos a estar cumpliendo con el propósito de Dios. Y el Señor va a recompensarnos conforme a eso. Y esto también tiene que ver con su gobierno, con el gobernar sobre la tierra. El ser reyes y sacerdotes implica estas dos cosas otra vez. La comunión con el Señor y el gobierno de Dios sobre la tierra. La parte sacerdotal implica esta comunión, este disfrute con el Señor, y la parte de ser reyes implica el gobernar sobre la tierra. Ok. Y para terminar quiero hablar del tabernáculo de Moisés. Todo esto que vimos ahorita fue lo que Dios nos explicó, lo que Dios nos quiso mostrar en el jardín del Edén, lo que había desde el principio, el plan original de Dios, lo que Dios siempre quiso para el hombre, pero que se tuvo que romper o que se tuvo que cortar por causa del pecado. Pero otra vez, como les digo, Dios no se rindió, Dios quiso seguir adelante con el hombre y entonces les dio el tabernáculo de Moisés al pueblo de Israel. Esta es como la segunda etapa o el segundo modelo que Dios nos mostró de cómo podemos tener comunión con Él. En el jardín del Edén no había ninguna traba o ningún impedimento, pero después de que el hombre pecó, Dios tuvo que establecer otra vez esta comunión, pero a través de filtros, por así decirlo, o a través de ciertas restricciones por causa del pecado que ahora viene el hombre. Entonces, no vamos a leer porque son muchos versículos y muchas cosas, pero solo quiero resumirlo. Todo esto está en Éxodo y Levítico, todo lo del tabernáculo. Pero este es un lugar que Dios estableció para que Israel pudiera acceder otra vez a Dios como en el jardín del Edén. Y bueno, conocemos la historia, pero hay algo también bien importante en esta parte, y es que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios les dijo, van a salir al desierto, van a salir de Egipto, yo los voy a liberar, van a ir al desierto y me van a hacer una fiesta y me van a celebrar ahí, y van a hacer un tabernáculo y van a acercarse delante de mí, yo me voy a mostrar a ustedes. Pero si vemos lo que Dios quería en ese momento, Dios quería que todo Israel se pudiera acercar a la presencia de Dios. Esto no estaba exclusivo solamente para algunos, sino estaba dispuesto para que todo el pueblo de Israel se pudiera acercar a la presencia de Dios. Y a veces bueno, yo antes no me daba cuenta de esto, hasta que pasa lo del becerro de oro, ¿no? Que se ponen ahí a adorarlo y todo. Pero el plan original de Dios para el tabernáculo de Moisés era que todas las tribus de Israel se pudieran acercar a la presencia de Dios y pudieran entrar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Y tuvieran como diferentes, se pudieran acercar a Dios en diferentes como temporadas. Pero por causa de que pecaron, por causa de que adoraron al becerro de oro y todo esto, dice que Dios se enoja con ellos, Moisés baja, intercede por ellos, rompe las tablas, pero después Moisés les dice, ¿quién está a favor de Dios? Y una vez también en un evento de jóvenes aquí mismo hablamos acerca de esto, de cómo el Señor dice, ¿quién está a favor de Jehová? ¿Quién está por el Señor? ¿Quién quiere lo que Dios quiere? ¿Quién está a favor de lo que el Señor desea? Y los únicos que dijeron nosotros estamos a favor de Dios fueron los levitas, fueron la tribu de Leví. Por eso Dios los escogió después como el único sacerdocio, como la única tribu que iba a poder acercarse a Dios, pero porque Dios dijo, si el pueblo de Dios no me quiere, entonces yo voy a agarrarme, voy a acercar y voy a tener cerca de mí a los que sí quieren lo que yo quiero y a los que desean lo que desea mi corazón. Y agarró a la tribu de Leví porque ellos dijeron, nosotros estamos a favor de lo que Dios quiere.
fueron los únicos que escogieron a Dios. Pero el plan original de Dios era que todas las tribus estuvieran cerca de Él. Pero bueno, entonces ya vemos cómo la tribu de Leví fueron los únicos que ahora tenían este acceso al tabernáculo, a las cosas de adentro del tabernáculo. Entonces, solamente para ver rápido esto, el tabernáculo sabemos que tenía 3 partes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el lugar donde se hacían los sacrificios, estaba el altar donde se degollaban los animales, se partían todas las partes del animal, se quemaba y se presentaba delante de Dios como una ofrenda por el pecado. Después estaba el lugar santo, y en la entrada del lugar santo había un lavacro, que era donde los sacerdotes se tenían que lavar las manos y los pies antes de poder entrar. Después estaba el lugar santo, ahora sí, y adentro del lugar santo había una mesa que estaban con los panes de la proposición, estaba el candelero que tenía el aceite para las lámparas, y estaba el altar del incienso. Eso estaba en el lugar santo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, o el arca del pacto, que era donde estaba la presencia de Dios como tal. Ahí no había nada más que la presencia de Dios. Y este lugar, el tabernáculo y todas sus partes, fueron también una sombra de lo que hay en el cielo. Podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 4, en Apocalipsis capítulo 8 y en otras partes también de Apocalipsis, y en Éxodo también. Ahorita vamos a leer rápido esto. Que todo lo que había en el tabernáculo no fueron ocurrencias, o no eran nada más como herramientas para que el hombre las utilizara, sino eran un ejemplo de lo que había en el cielo. En Éxodo 25:40 y el 27:8, Dios le dice a Moisés: vas a hacer todas estas cosas del tabernáculo, pero le dice: las vas a hacer conforme al modelo que te enseñé. Éxodo 25:40 y el 27:8, ese dice algo muy similar. Bueno, aquí empieza a narrar todo lo que había en el lugar santo y todo, y el versículo 40 le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y esto sabemos que cuando Moisés subió al monte a tener comunión con Dios, cuando le dio la ley y le empezó a dar las instrucciones, dice: lo tienes que hacer conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y esto nos dice que en el cielo donde está el Señor también están estas cosas, estas mismas cosas, el altar de los sacrificios, el lavacro, las lámparas, la mesa con los panes, el tabernáculo, todo esto también es algo que está en el cielo. Y esto solamente, lo que viene en Éxodo y el tabernáculo de Moisés, solamente era una sombra de lo que hay en el cielo. Y entonces los hombres podían tener comunión con Dios de esta manera, como restringida, y podían hacer los sacrificios y todo, y solamente una vez al año podían entrar hasta el lugar santísimo para recibir la instrucción de Dios, y después salir y mostrarle las leyes al pueblo y mostrarles lo que Dios quería que hicieran, lo que Dios quería que actuaran, o cómo quería Dios que se comportaran. Dios les decía: ustedes han hecho esto, se han comportado de esta manera, pero ahora corrijan su camino. Y este era el trabajo de los sacerdotes: entrar al lugar santísimo, mostrar, tener comunión con Dios, escuchar su voz, y después salir y mostrar lo que Dios quería a los demás. Y esto solamente era una tipología y una sombra. Pero ahora nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de la carne que, como dice Hebreos, por medio de su sacrificio y de su carne que fue rasgada, de su carne que fue partida a favor de nosotros, ahora nosotros tenemos acceso a estos mismos lugares, pero ya no solamente como una tipología, sino que Jesucristo nos dio acceso a la realidad que hay en los cielos. De hecho, incluso nosotros tenemos mucha más gloria que la que tuvieron estos sacerdotes en el tiempo de Moisés, porque ya no solamente nos podemos acercar a Dios de una manera en tipología, sino que nos podemos acercar a la realidad. Ellos tenían la sombra, pero nosotros tenemos acceso a lo real, a lo tangible, a lo que era sombra, todo esto. Está impresionante eso, porque por medio de Jesucristo podemos entrar a estos lugares. Y
Y bueno, estas tres partes implican también cosas que podemos aplicar de una manera práctica en nuestra comunión con el Señor cuando nos acercamos a Él. Como les digo, el atrio era el lugar donde se presentaban los sacrificios y donde se pedía perdón por los pecados. Y ahora nosotros también tenemos esa misma, o podemos practicarlo de esta misma manera, como ese mismo camino que seguían los sacerdotes para llegar hasta el lugar santísimo, es el mismo camino que podemos seguir nosotros todos los días. Es como algo muy práctico que podemos hacer. Lo primero es acercarnos a la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados todos los días. Presentar a este Cordero que fue inmolado, a Jesucristo, como nuestra ofrenda por el pecado. Decirle: Señor Jesucristo, estoy aquí, perdona mis pecados. A lo mejor el día de ayer ya pedí perdón por mis pecados, pero hoy otra vez te necesito porque mi naturaleza sigue siendo pecaminosa y sé que hoy puedo volver a pecar. Entonces me presento delante de ti, pido perdón por mis pecados y presento a Jesucristo como mi ofrenda, ¿no? Y cuando nos acercamos a Cristo de esta forma, nos acercamos a Dios, estamos pasando como por el atrio, por así decirlo, cuando presentamos a nuestro sacrificio por el pecado. Después viene el lugar santo, que es donde estaban las mesas con los panes, el candelero de oro con las lámparas y el altar del incienso. Y entonces este es como otro paso que damos cuando tenemos comunión con Dios, ¿no? Que implica el que nosotros nos pongamos a leer la Escritura. Cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra es como si estuviéramos comiendo de esos panes, ¿no? También Gustavo compartió hace un tiempo acerca de esto, ¿no? De los panes de la proposición, que eran los panes de la presencia o los panes del rostro, ¿no? Que implica que nosotros cuando comemos con Dios es como si estuviéramos en una mesa comiendo con el Señor y estando cara a cara con Él. Y cuando nosotros comemos de la palabra, cuando leemos, entonces también somos alumbrados con la palabra, y es como esta parte del candelero. Entonces esta es como la segunda parte que podemos practicar con el Señor, ¿no? Ya pedimos perdón por nuestros pecados, ahora nos acercamos a Él por medio de su palabra, podemos empezar a leer y todo. Somos alimentados, nuestro espíritu es alimentado, también somos alumbrados cuando estamos leyendo la palabra, nuestro entendimiento es alumbrado acerca de cosas que tenemos que corregir, acerca de cosas nuevas, acerca de Él mismo, y como que todo esto empieza el Señor a revelarnos, y después viene el lugar santísimo, que es donde realmente podemos tener comunión con Dios, y esto es a través de la oración. Ya después de que hemos leído la palabra, después de que entendimos cosas, después de que nuestro entendimiento fue alumbrado, entonces encendemos, por así decirlo, el altar del incienso, que es el orar delante de Dios. Y cuando nosotros estamos orando con lo que ya leímos, cuando estamos orando con lo que entendimos, entonces empezamos a tener esta comunión íntima con el Señor. Y es como entrar otra vez al jardín del Edén. Es como entrar otra vez a esa comunión perfecta que tenía Dios con Adán desde el principio, pero ahora nosotros la tenemos accesible a Él por medio de la oración, por medio de la palabra, y es algo bien práctico que podemos hacer, y esto es a nivel individual, a nivel personal, cada uno de nosotros con el Señor. Y Cristo nos dio acceso a este lugar, ya no como una sombra, sino como algo, como lo real, como lo tangible, y podemos disfrutar de Dios como Él lo quiso desde el principio. Y podemos recibir sus instrucciones cuando tenemos este tiempo de orar con el Señor, de orar con la palabra. El Señor nos revela más cosas, entonces podemos entender en el día cómo debemos actuar, cómo debemos responder, cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Y entonces ahora sí podemos salir, como los sacerdotes salían después de haber recibido la instrucción de Dios, podemos salir y expresar la gloria de Dios sobre la tierra y establecer su gobierno. Entonces, bueno, ya terminé. En el miércoles, primero Dios, vamos a hablar acerca del tabernáculo de David y de ya todo lo que tiene que ver ahora sí con nosotros como iglesia, con los tiempos de oración también, que son bien importantes. Y vamos a ver cómo David también estableció este modelo trascendente y glorioso, que es la iglesia, pero cuando todavía no estaba la iglesia. David se adelantó a su tiempo también de una manera impresionante con esto, porque David entendió el corazón de Dios. Si hay alguien que pudo entender todo lo que Dios quiso, fue David. David entendió perfectamente el corazón de Dios, y por eso Dios dijo acerca de él: David es un hombre conforme a mi corazón, porque entiende lo que yo quiero. Entonces, pues esto es lo que quería hablar hoy, de cómo
Dios tiene un deseo por tener comunión con nosotros, y esto es algo bien importante y bien trascendente porque implica lo que Dios comenzó desde el jardín del Edén hace miles de años, hace más o menos 6,000 años o 5,000, y cómo a través de la historia esto ha tenido como un cambio a través del tabernáculo. Después vino el tabernáculo de Moisés y todo, pero ahora que estamos nosotros aquí en este tiempo, nosotros estamos como cumpliendo con esa labor que el Señor empezó desde el principio, y nuestra responsabilidad como iglesia es continuar con esa labor que empezó desde el principio, y nosotros tenemos que continuarla. Y es trascendente porque, les digo, implica lo que el Señor prometió a los hombres, lo que el Señor le prometió a David, implica aún el que nosotros expresemos la gloria de Cristo y bueno, más cosas, pero espero que esto que hablé pues los lleve a tener comunión con el Señor, a darle la importancia que es a lo que nosotros somos como iglesia, la importancia que tiene que nosotros nos acerquemos todos los días a la presencia de Dios. Y les digo, no solamente como por cumplir algo, sino porque ese es el deseo del corazón de Dios. Dios a cada uno personalmente quiere acercarse a nosotros, quiere tener comunión con nosotros y nos dice, ¿en dónde estás? Todos los días, esta es la pregunta del Señor. ¿En dónde estás? ¿En dónde estamos? Y nosotros tenemos que responderle, aquí estoy, Señor. Desde que abrimos los ojos, desde que despertamos, el Señor nos dice, ¿en dónde estás? ¿En dónde está tu corazón hoy? A lo mejor a veces despertamos pensando en el trabajo, en tengo que entregar esto, en tengo que darle de comer a los hijos o lo que sea. Pero el Señor lo que nos pregunta es ¿en dónde estás? Y nosotros tenemos que responder, aquí estoy, Señor, quiero tener comunión contigo. Este tiene que ser lo primero en nuestra vida, porque el Señor nos desea y nosotros también tenemos que desear al Señor de esa manera. Y también pues el gobierno de Dios, cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros tenemos esta comunión con el Señor y somos transformados, podemos caminar en santidad y podemos establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Pero bueno, de eso también vamos a ver más detalles con el tabernáculo de David. Pero bueno, espero que esto toque nuestros corazones y que nos anime a seguir colaborando con el Señor, a no dejar de asistir a las reuniones de iglesia que son bien importantes y que sobre todo sigamos teniendo comunión con el Señor todos los días, porque ese es el deseo de su corazón desde el principio y es su deseo hasta el fin de la era. Ok, pues sí, es todo. Vamos a orar. Oh, Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo año que comienza, Señor. Ya va una semana de este año, pero, Señor, tú nos sigues mostrando, Señor, cuál es tu corazón, Señor, cuál es tu deseo desde el principio. Nos has mostrado, Señor, cómo cuando creaste todas las cosas en el principio, tu deseo siempre fue tener comunión con los hombres. Y este es tu deseo y tu deseo no ha cambiado, Señor. Tú nos deseas, Señor, todo el tiempo. Tú nos buscas todo el tiempo, Señor, porque deseas que busquemos tu rostro, deseas que te cantemos, deseas que oremos delante de ti. Quieres que colaboremos contigo, Señor. Oh, gracias, Señor, porque nos has escogido para esto, Señor. Gracias porque a pesar de que el hombre pecó, tú no desististe, Señor. Tú no te rendiste y seguiste haciendo cosas, Señor, para que nosotros otra vez nos acercáramos a ti y colaboráramos contigo. Y Señor, a veces nuestra naturaleza caída nos aleja de ti, hace que nos escondamos, que nos avergoncemos, Señor, como lo hizo Adán en el jardín. Pero tú todo el tiempo nos estás buscando y nos dices, ¿en dónde estás? Quiero tener comunión contigo. ¿En dónde estás? Quiero escuchar tu voz. Oh, Señor, que todos los días, Señor, nos acerquemos a ti y te digamos, aquí estoy, Señor. Que todos los días, Señor, ese deseo de tu corazón se cumpla, Señor. El que tengamos comunión contigo, el que nos acerquemos a ti y te busquemos, Señor, se cumpla todos los días, Señor, porque este es nuestro ministerio principal, este es nuestro llamamiento santo, Señor, esta es nuestra profesión santa, el ministrar delante de ti como reyes y sacerdotes, Señor. Jesucristo, que todos los días, Señor, podamos caminar en esta realidad, que no nos alejemos de ti,
que podamos entender, Señor, la importancia que tiene, Señor, el que nosotros nos acerquemos a tu presencia, que leamos tu palabra, Señor, que asistamos a la reunión de iglesia, que todos los días, Señor, consideremos lo importante que es que nos hayas introducido en tu historia divina, Señor. Que ahora formemos parte, Señor, de una historia gloriosa que va mucho más allá de nuestra temporalidad, de nosotros mismos. Gracias, Señor, por hacernos formar parte, Señor, de esta historia gloriosa, Señor, con los hombres y con Dios. Gracias por Jesucristo que nos dio libre acceso al trono de la gracia. Gracias porque por medio de Jesucristo nos has dado acceso al lugar santísimo. Nos has dado acceso una vez más a la comunión, Señor, como en el jardín del Edén. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.